Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, todos los temas de salud y funcionalidad familiar nos interesan y nos atraen. Hoy hablaremos sobre una situación que podemos decir frecuente en algunas familias, pero que no nos damos cuenta de su desarrollo, de cómo podríamos perpetuarla y evitarlas, por supuesto, y las consecuencias negativas en los hijos y en los padres. Nos referimos a los tipos de apegos más allá de lo saludable en las madres hacia sus hijos y sus consecuencias emocionales en el futuro. También queremos abarcar cómo la sociedad moderna asigna un rol distinto a la mujer en el mundo laboral y cómo esto ha influido en la relación con los hijos. Para desarrollar estos temas nos acompaña hoy la doctora en psicología, la doctora Sara Guerrero. Ella es doctora en ciencias médicas de la Universidad de Almería, España, con maestría en psicología clínica y terapia sexual y de pareja. Sarita, bienvenida. Gracias, Mónica. Bienvenida. Bueno, vamos a hablar hoy de estos tipos de apego en las madres y en los hijos, si se da más, si también se da con el padre, hasta qué punto es saludable. Para lograr familias saludables, pues, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer como una radiografía y cómo este cambio de rol en la mujer moderna afecta a lo que es la familia y los hijos. Sarita, este es un tema muy interesante porque hay muchas teorías que yo misma a veces digo, bueno, con tan poco tiempo que tiene la madre y el padre, que generalmente ha tenido poco tiempo siempre porque generalmente era el proveedor exclusivo en el pasado, ya la mujer aporta mucho a la casa. El niño queda pues un poco desprotegido. ¿Hasta qué punto eso es cierto? Y cómo esta familia moderna que ya tiene instalada, bueno, ya nosotros, toda nuestra generación es una generación de mujeres que trabajan. ¿Cómo ha sido la experiencia ya con estos niños, estos muchachos, nuestros hijos, que ya se van casando y van teniendo su propia familia? Gracias, Mónica. Qué bueno que me invitaste a hablar sobre ese tema, porque pienso que va a ayudar mucho a esas madres que salen todos los días a trabajar, que han desarrollado su vida profesional, pero que esto a su vez le da como un sentimiento de culpa, que Exacto. es muy común. Sí. Y entonces quiero dirigirme específicamente a esas madres. Sí. Fíjate, se ha hablado mucho sobre este tema a propósito de esto que acabo de mencionar. Mujeres que cada día se preparan, asisten a la universidad, alcanzan altos grados académicos y quieren desarrollar esa parte profesional, pero eso no significa que quieren abandonar su rol de esposa, de madre. Se ha escrito mucho sobre eso, sobre el impacto que tiene en el niño, el tipo de relación que tiene con la madre. Hay un autor que se llama John Bowlby que habla sobre el tipo de apego. ¿Qué es el apego? El apego es el vínculo emocional, afectivo, que existe entre la madre y el recién nacido, o entre el recién nacido y su cuidador primario, porque no siempre es la mamá. Sí. Hay casos en que la mamá tiene algún problema de salud, o lo da en adopción, o cualquier otra situación específica donde es otra persona que ejerce ese rol de cuidador primario. Entonces, hay diferentes tipos de apego y dependiendo del tipo de apego hay un perfil de personalidad y de respuesta emocional en ese niño y posteriormente en ese adulto. Me gustaría como hablar un poquito de cada uno. Fíjate, el apego sano es el apego seguro. ¿Qué significa un apego seguro? Es aquel donde la madre proporciona al bebé atenciones, cuidados, amor, lo que resulta en el niño seguridad. Es esa seguridad de que si yo lloro, mi mamá está ahí. Si yo me caigo, mi mamá me cuida. Aunque yo vaya a jugar, yo sé que mi mamá está ahí para mí, es mi respaldo. Y eso se traduce en el adulto, una persona segura de sí misma, una persona que toma riesgos en la vida, porque dice, no piensa en lo negativo, dice, bueno, voy a evaluar cuáles son los posibles riesgos, pero me voy a lanzar.
que apuesta a sí misma con una alta autoestima y seguridad. Otro tipo de apego es el ambivalente. Como su nombre lo dice, ambivalencia. A veces sí, a veces no. ¿De qué depende? Bueno, de la madre. Hay madres que a veces sí están presentes, que pueden decir, sí, te voy a buscar a la escuela o voy a comer contigo, pero de repente le da prioridad a otras cosas. Pero no necesariamente es un fallo en el temperamento, no es un fallo psicológico en el temperamento de la madre, no es un fallo emocional o es... Claro que sí, es emocional de la mamá. Exacto, de la mamá. De que a veces puede estar ahí emocionalmente presente porque no tiene que ser físicamente. Exacto. Y a veces no. Es decir, hay situaciones emocionales en la madre que se traducen en el tipo de vínculo con el hijo. Entonces, ¿qué pasa? Esos bebés, esos niños, esos adultos no saben qué esperar. Sí. Entonces, sienten inseguridad, sienten mucho miedo al abandono porque te tengo pero te pierdo o no sé cuándo te voy a tener, baja autoestima y sobre todo hay una resistencia a las relaciones interpersonales, son desconfiados. Y si se involucra en una relación de pareja de adulto, tienen mucho miedo al abandono y tienden a desarrollar codependencia, una dependencia emocional de la pareja terrible, que se traduce en una relación tóxica a futuro. Entonces ya el último tipo de apego es el evitativo. ¿Cuál es ese? La mamá simplemente no está. No hay ese vínculo. Se dan cosas materiales, se delega o simplemente, no, yo me la busqué, los niños que se la busquen también. Sí. Entonces, eso genera en el niño una desprotección absoluta, porque dicen, no cuento con nadie y en el futuro no creen en nadie, porque si no confié con mi mamá, mucho menos en otra persona o mucho menos en una mujer o en un hombre. Sí. Entonces, son estas personas que nunca establecen lazos de pareja estables. Son los típicos jamones, solterones, que no se casan nunca. ¿Cómo se traduce eso entonces en la pareja, Sarita? Cuando uno de estos niños ya grandes crece, ¿cómo se refleja en esos matrimonios, en esas relaciones de pareja? ¿Cómo se puede esa mujer tratar de sanar? ¿Cuál es el momento? ¿Cómo uno se da cuenta de que esa persona, uno mismo, me refiero al protagonista, el hombre, la mujer, cómo se da cuenta de que tiene este problema para poder buscar ayuda? Bueno, eso se ve en el tipo de relación que tiene con la pareja o con las personas que tiene a su alrededor. Si me siento ansioso porque mi pareja se fue de viaje a su trabajo, yo tengo ese miedo, me va a abandonar, se va a enamorar de otra persona o lo que sea, ahí hay que revisarse uno mismo. ¿Qué pasa conmigo? Que mi seguridad va a depender de una aprobación externa, de un apoyo externo, cuando eso tiene que salir de mí. Pero generalmente estas personas no se dan cuenta, Sarita, más se da cuenta la pareja de lo que está pasando y se lo puede decir, pero muchas veces a estas personas tampoco les gusta que les señalen esos aspectos, porque creen que lo hace, precisamente porque puede tener pues otra persona fuera de la relación, porque no lo quiere o demás. Entonces, ¿cómo esta solución ahí se vuelve un poco difícil cuando uno sale de la misma? Bueno, fíjate que en terapia nosotros requerimos de la persona, del paciente, una demanda terapéutica personal. Es decir, cuando una persona busca ayuda es porque genuinamente identifica en sí mismo algo que no anda bien y que necesita ayuda. Entonces, la persona necesita dar ese paso como de awakening, de conciencia, de que yo necesito ayuda. Muchas veces eso ocurre porque la pareja los abandona, se quiere divorciar, porque la pareja muchas veces se siente asfixiada. Claro, y quizás no es porque no quiera al otro, sino porque siento que no me da mi espacio, porque son dos individuos que comparten una vida, pero deben mantener su propia individualidad para ser felices. Sarita, esto se da más en el hombre. Fíjate que generalmente cuando la madre es muy apegada, quizás la mujer, yo no sé si tú como psicóloga, ¿cómo lo evalúas? Si somos más independientes, pero generalmente el que tiene este comportamiento es siempre el hombre. ¿Comportamiento de apego.
No, También la no, mujer. también la mujer. También la mujer. Es en muy igual, común. en igual Yo diría proporción. que sí, sí. Mujeres que están anuladas como personas Sí, por eso. Mujeres que están anuladas como, bueno, y se apegan al y marido. se apegan al esposo. Entonces lo asfixian a él. Sí, Y puede ocurrir lo contrario. Sí, sí, Hombres muy celosos, Sí. muy absorbentes, muy dominantes, En que nuestra sociedad yo arropan a veo la más, mujer. en nuestra sociedad yo veo más esos hombres muy machistas que no quieren que la mujer, que piensan que cualquier trabajo, cualquier salida al mundo de la mujer va a ser peligrosa porque se va a enamorar de otro o demás. Ahí tú mencionaste otro ingrediente, además del apego, que es el machismo. Ya eso es un ingrediente añadido. Culturalmente, yo siempre digo que así como decimos de la violencia a propósito de todo lo que vemos en los periódicos, que con quien hay que trabajar más es con la educación a los roles de padres, porque es ahí. Entonces, ¿qué hace que un hombre sea violento? ¿Qué rol juega el machismo? ¿Cómo se define un hombre machista? ¿Qué trata de evitar? Muchas veces es a sí mismo, su ego. A mí no me pueden dejar por otro. ¿Entiendes? Y fíjate que esos hombres machistas muchas veces son hombres que tienen relaciones fuera del matrimonio. Claro. O sea que fíjate cómo hay un pensamiento de que no quiere que le hagan, pero él sí lo puede hacer. Claro. O sea que es algo incluso difícil de entender para una persona que no es así. Porque es su ego. El hombre percibe o piensa que él tiene derecho a todo y la mujer no. Sarita, hemos hablado también de que la presencia de la madre, de que la madre tiene mucho apego, de que no tiene, de que te da seguridad, de que no te da seguridad. La figura femenina como madre es mucho más importante que la masculina. ¿El niño absorbe más desde la madre o también el padre tiene el mismo peso? Fíjate, no podemos olvidar que el bebé pasa 9 meses intrauterino. Entonces hay esa relación. Fíjate que un bebé cuando nace no diferencia a su madre como un individuo distinto a él. Yo no sé si tú lo sabías. No. El bebé siente, al recién nacido, que su mamá y él son una misma persona. ¿Realmente lo siente así? Es así. Entonces ya después se va diferenciando. Entonces el olor de la mamá, los latidos del corazón, la voz de la mamá, hay un vínculo muy especial ahí. Con esto no quiero minimizar la participación del hombre, del papá, que es muy importante. Pero en ese primer periodo, la mamá es fundamental, por las razones que te acabo de exponer. Fíjate, qué interesante, porque cuando hablabas hace un momentico de los roles de las mujeres que trabajan, que a veces se crea, en la época de mis abuelas, las más jovencitas de mi mamá, que no trabajaban, la más viejita, mejor dicho, creían que esas madres que se pasaban todo el tiempo en la casa era un mejor modelo que las actuales, y de ahí viene el sentimiento de culpa generalizado. Sin embargo, se ha identificado que esas madres que no trabajaban y sacrificaban esa parte personal, no necesariamente, aunque compartieran un mismo espacio físico, compartían emocionalmente y conectaban con sus hijos. Porque quizá estaban en la casa, pero estaban lavando, planchando, cocinando, de mal humor. El hijo venía, mami, tal cosa, mira muchacho. Es decir, no era una conexión y el hijo no veía a la mamá necesariamente feliz. Con esto no quiero generalizar porque hay casos específicos, individuales y en conducta humana no se generaliza. Pero si vemos eso y lo analizamos, estas mujeres sacrificaron ese rol personal, profesional y laboral. Entonces, ¿qué pasa? En las madres actuales, modernas, no necesariamente tienen que estar con más tiempo, sino de mejor calidad. Tratar de conectar en ese momento en que están con sus hijos. Y como, al igual que el esposo, trabajan fuera, el esposo entonces, el padre, se involucra más en la crianza de los hijos. Antes,
Era muy raro ver a los papás yendo a la escuela, comprando uniformes, recogiendo a niños, porque decían, yo estoy trabajando, su mamá se encarga de eso. Y delegaban de manera absoluta el cuidado y el seguimiento de los hijos. Ahora no. Los padres modernos van a la escuela, ayudan a hacer tareas, se involucran. Ah, no, yo los sábados tengo una reunión, lleva al niño a pelar, o llévatelo a lavar el carro, o haz lo que sea. Entonces, ahora los padres modernos son mucho más involucrados. Mucho más involucrados. Por ejemplo, en el caso mío, de mi papá siempre estuvo muy involucrado con nosotros, era el que nos llevaba, nos traía. Siempre estuvo muy cerca de nosotros, compartió, pero indudablemente yo creo que los jóvenes actuales todavía dan como un paso más allá, porque es que están en el momento a momento. No tienen como trechos del tiempo dedicados a los hijos, sino que están al igual que la madre dedicados, y es una gran ayuda también para la madre profesional. Entonces, lo importante, Sara, es ver la calidad del tiempo, pero eso justamente es lo difícil en cuanto a la madre. Porque yo muchas veces he pensado que en una sociedad donde la mujer trabaja tanto, es difícil pues poder tener el control de todos los hilos, vamos a decir, en la crianza de un hijo. Pero las mujeres somos multitasking. Nosotros podemos hacer, y yo creo que podemos perfectamente tener un esquema donde nos veamos, vamos a decir, reflejada, tengo que hacer esto para nuestro niño. Ahora bien, el tiempo, aunque sea menos tiempos y de calidad, hay que dedicarle tiempo a los niños. O sea, ese tú a tú en el niño es importante, y la mujer tiene muy poco tiempo. Yo creo que como quiera, durante los niños están pequeños, de 0 a 6 años, el niño necesita la presencia de la madre. Sí, definitivamente hay que buscar un equilibrio y además hacer prioridades, como tú dices. Ahora las mamás nos creemos la Mujer Maravilla, no podemos hacerlo todo a la perfección. Si tenemos un bebé recién nacido, bueno, tú sabes que está la licencia de los 3 meses, dedíquese esos 3 meses a su hijo, porque vemos madres, no, yo a los 15 días me fui al trabajo, o yo me llevaba la computadora, o yo estaba lactando de un lado con el teléfono, es decir, no, hay que crear prioridades en lo que amerita el presente. De igual manera, no podemos ser buenas esposas, buenas madres, excelente profesional, y que nunca falten flores en la casa. Es decir, la mesita del café. Hay que priorizar y buscar ayuda y delegar las cosas que no requieran tanto de nuestra presencia. Lo que no se puede delegar es nuestro rol de mamá, nuestro rol de esposa, que también es importante. Y de lo profesional también es importante. Y de hecho, tú mencionaste algo muy importante, y es la satisfacción de la madre. Una mujer que trabaja, que tiene un rol, incluso la sociedad se pierde de muchísimo crecimiento cuando la mujer no trabaja. De hecho, cuando las mujeres comenzaron a trabajar después de la Segunda Guerra Mundial, que comenzaron a trabajar en masa, hubo un desarrollo tremendo en el mundo, porque era el doble de las personas que trabajaban. O sea que la sociedad también necesita de este trabajo femenino. Pero en lo que nos ocupa ahora, que es la parte psicológica, esa parte de satisfacción emocional que siente un ser humano, cuando la mujer cumple un rol profesional, está mucho más satisfecha que una mujer que se queda en la casa, como tú decías ahora mismo, que quizás siente alguna frustración y se la puede transmitir al hijo. Entonces, ese balance que debe tener tanto el hijo como el madre como el padre, el hijo lo capta. Claro. ¿Qué pasa? La madre, mientras tiene a sus hijos en la casa, sus hijos pequeños, tiene un sentido de utilidad. Ella se siente útil, productiva, porque a pesar de que no estoy en la calle, pero tengo un rol aquí. ¿Qué pasa con el nido vacío? Cuando los hijos se van, me quedé sin nada, porque el esposo tiene su vida profesional, tiene su espacio fuera de la casa. Entonces, de repente, estas mujeres se deprimen, se sienten inútiles
Y eso entonces es el costo emocional. Son muy pocas las que dicen, me siento muy satisfecha con lo que he hecho y entonces ahora voy a aprender un oficio. Tú sabes, hay universidades ahora que se Sí, dedican para y adultos. excelente Muy para bueno, adultos sí. y es increíble la cantidad de adultos que a la mediana, tercera edad incluso se revisten de un título universitario. Sin embargo, se pueden equilibrar ambas cosas. No hay que esperar a que mis hijos salgan de la casa para yo poder Más en desarrollarme. una sociedad donde después de cierto tiempo, si tú no tienes un currículum, ya no te dan trabajo, entonces se te hizo tarde. De manera Sí, que esto aquí es un poquito también sí, delicado. No sí, debemos esperar que los hijos se casen para ir a una universidad, aunque se puede hacer y es positivo, pero quizás sí. incluso también el hábito de estudio se pierde. Sí. Fíjate, a propósito de lo que mencionabas hace un momento, después de la Segunda Guerra Mundial, que las mujeres trabajaron y el boom que esto tuvo, se han hecho estudios y se ha identificado que mujeres con hijos profesionales trabajando son mucho más eficientes que las que no tienen hijos. Así, Increíble. wow. Y es porque tienen una mayor capacidad de empatía, de ponerse en el lugar del Sí, otro, sí, conectan es mejor verdad. con sus colegas, con los Es clientes, cierto, ¿eh? priorizan mejor, porque como tienen que priorizar con los hijos la casa, son mucho más Incluso flexibles. fíjate que también las mujeres o hombres que nunca se han casado generalmente no son tan eficientes No, porque es que no están acostumbrados a tener que negociar, porque exactamente, toda la negociación te prepara para la vida y exactamente. eso es bien importante. Por eso es que somos seres sumamente sociables Sí. y mientras más en contacto estemos con personas, más estamos preparados para cualquier situación que se nos pueda presentar. Y cuando una mujer se siente realizada en todos los roles, eso se proyecta. Entonces conecta mejor, se siente feliz y proyecta esa felicidad que contagia. No quiero dejar de mencionar, me llamó mucho la atención un estudio que realizó la Escuela de Negocios de Harvard. La doctora Kathleen Wynne se llama. Ella hizo un estudio sobre qué pasa con los hijos de madres que trabajan fuera del hogar. ¿Hay alguna diferencia con los hijos de madres que se quedan en la casa? Un estudio creo que el del 2018. O sea, bastante reciente. Vamos a la Bastante pausa, Sarita, que reciente. me interesa mucho ese estudio que mencionas de los niños de madres que trabajan fuera de la casa o de que se quedan en la casa, porque es un fenómeno muy del momento para que lo expliques con detalles. Volvemos de inmediato. Continuamos con la doctora Sara Guerrero, quien nos acompaña en este día. Ella es doctora en Ciencias Médicas de la Universidad de Almería, España, y tiene maestría en Psicología Clínica y en Terapia Sexual y de Pareja. Sara, tú nos explicabas este estudio de la Universidad de Harvard que has analizado, donde da resultados de mujeres que trabajan y tienen hijos y mujeres que no trabajan y tienen hijos también. ¿Cuál ha sido el resultado? Sí, la autora fue Kathleen Wynne. Ella hizo, creo que fue un estudio comparativo, comparando los hijos, tanto hembras como varones, de madres que trabajan fuera del hogar versus las que están en la casa como cuidadoras primarias. Y fue muy interesante el resultado, porque no se encontraron diferencias significativas en la felicidad, en la estabilidad de los hijos de madres que trabajaban versus las que no, fuera del hogar. Incluso se hizo un análisis de las hembras y los varones y se encontró que las hijas de mujeres que trabajan fuera del hogar tienen mayor probabilidad de conseguir trabajo más rápido que las madres están en su casa y que el trabajo que consiguen es de remuneración mayor. Comparando a los hombres, se encontró que los hijos varones de madres que trabajan fuera del hogar tienden a elegir como pareja mujeres profesionales de alto perfil. Entonces, creo que es muy interesante, Sí, porque muy es esa interesante. imagen que tienen introyectada de la madre, donde probablemente sienten admiración, quieren emular ese rol
Y entonces se enfocan en algo parecido. Mira, me interesa mucho ese estudio porque yo misma he caído en el error de pensar de que un hijo o hija que tenga la madre siempre con ella o él, pues pudiera tener mayor seguridad, pudiera reflejarse esto en un mayor triunfo. Y qué bueno que así sea, porque esto sería, si fuese así, a costa de sacrificar a la madre en su proyecto personal, cosa que ya hemos analizado en este programa que no es saludable. Entonces, ese estudio dice que incluso podría ser mejor, porque Bueno, que es igual. No igual. Ven el mismo tipo, no hay diferencias. Sin embargo, hay sí diferencias en el perfil de los hijos. Eso, a eso me refiero. A eso sí. Entonces, si ese hijo va a resultar que si es hembra, tú has explicado que puede conseguir trabajos de mayor calidad, de mayor remuneración, quizás es posible porque se ha familiarizado con estas situaciones y esto le ha dado mayor poder de negociación, por ejemplo. O de prepararse. De buscar excelencia. Sí. Ahora mismo vemos en la juventud que ya no se conforman con una licenciatura. El mundo globalizado, una licenciatura. Incluso, fíjate que hay instituciones, por ejemplo, en las escuelas, en la carrera de psicología, si tú no tienes una maestría, tú no puedes ejercer. No, de hecho no puedes dar clases ya sin una maestría. Exacto. Y en psicología no se puede ya ejercer sin una maestría. Bueno, el CODOPSI no te da si tú no tienes una maestría. Muy importante. Y muy fíjate importante. Que decimos, Sara, que los muchachos ahora, eso se dice, no lo digo yo, porque yo creo que sí, que los muchachos quieren estudiar, pero hay mucha gente que dice, es que los muchachos ahora no quieren estudiar. Sin embargo, tú mismo estás asegurando que los muchachos hacen una licenciatura, una maestría y siguen estudiando. De manera que entonces esto es falso. Exactamente. Esto es falso. Vivimos en una época donde las calificaciones y la competencia nos obliga a prepararnos más. Sí, el mundo ha cambiado. Antes con tu ser bachiller era wow en una época. Después con haberte graduado de la universidad. Ya cada vez más las expectativas son mayores. En el área de finanzas, cuántos certificados ahora no. Que si el CFA, que si en el área de finanzas es tremendo. En finanzas es un mundo increíble, que nada es suficiente. Todos los días sale algo nuevo y hay que mantenerse. Que también esto genera mucho estrés. También pasa. Pero yo creo que al final es muy saludable de que nos mantengamos cada día más preparados. Volvamos entonces, Sarita, a la madre que trabaja. El padre tiene que involucrarse más. Sí. Generalmente esto es positivo. Los hijos ven una mujer trabajadora y esto hace que ellos también se preparen más y aprendan a negociar en un futuro trabajo. Pero hay que tener ese equilibrio emocional. Esto no quiere decir que yo voy a estar todo el tiempo fuera de la casa y voy a descuidar. Es lograr ese equilibrio en la vida, que es realmente difícil, pero que así como nos preparamos profesionalmente, también debemos prepararnos para conseguir esto. ¿Algún consejo, Sarita, para nosotros poder conseguir este equilibrio emocional en la pareja, con los hijos, en el trabajo? Yo diría que mi mayor recomendación es estar presente. Si estás en el trabajo, los hijos a un lado, los problemas a un lado. Concéntrate en lo que estás haciendo en el momento. Si estás con tu pareja, es con tu pareja. Sexualmente, en comunicación, en salir, en tiempo de calidad de pareja. Y si estás con tus hijos, deja el celular al lado, deja la computadora. Conéctate con ellos. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Qué les preocupa? ¿Qué les da alegría? ¿Cuáles son sus sueños? Que el niño sienta, wow, mi mamá me ve. Porque a veces estamos en un mismo lugar físico, hasta sentados al lado en un sofá. Sí. Vamos a ver una película en familia. Sí. Pero realmente, estamos viendo la película, pero muchas veces los papás están la mente en otra cosa, el celular, la computadora, los hijos hacen algún comentario y ni siquiera estamos escuchando. Podríamos decir, Sarita, que podríamos clasificar, según las edades de los niños, los problemas más frecuentes en ellos. Bueno, para un niño pequeño, fíjate que hasta el primer año de un bebé
cuando está explorando, fíjate que el bebé se aleja de la mamá, da unos pasitos y cuando voltea La hacia mira, atrás, es verdad. la mira y vuelve corriendo y se abraza de una pierna. Sí, sí. Es increíble. Sí. Y es buscando esa seguridad, Y esa aprobación. esa aprobación. Sí. Más grandecito, tú lo ves que hacen, se van a tirar de la piscina o están, mami, mira, porque Sí. necesitan que la mamá le diga, wow, qué bien lo estás haciendo. Eso les da seguridad. Sí. Entonces, más adelante, que le dan un premio, que el niño cantó o que dijo una palabra en un acto de la escuela, que a veces los padres dicen, ay Dios mío, ir para que diga una palabra. Pero para el niño es importante ver a su mamá y a su papá ahí, porque es una manera de decirles, yo estoy en ti, a mí me interesa tu vida, yo estoy contigo. Eso les da una seguridad. Y no es que tenemos que estar siempre, pero ya cuando tienen esa cuota, es importante. Se habla de la autoestima del niño en los primeros 5 años de vida, es donde se forma. Eso no significa que más adelante, si ya tú no la formaste, no la puedas arreglar, pero sería remedial work, ya arreglar algo que no vino bien de fábrica. Entonces tenemos como padres que estar conscientes de que cuando engendramos, cuando traemos un niño al mundo, es una responsabilidad de por vida. Y es una responsabilidad grande. No es por moda, no es, como ya todos mis amigos tienen hijos, yo también, o necesito un heredero con mi apellido para verse lindos en Instagram. No es eso. Es una responsabilidad. Es un ser humano, un ente que vamos a tirar al mundo. Sara, tú sabes que también yo he visto mucho en los jóvenes, en los últimos años, parejas de novios y de esposos jóvenes que dicen, bueno, la verdad es que no sé si yo quiero tener hijos. Vamos a pensarlo. Yo veo cada vez más frecuente esta realidad y en países, por ejemplo, europeos, los nacimientos cada vez son menos. Este centrarse en sí mismo, este afán o necesidad de hacer nuevos estudios, nuevos especialismos, está haciendo que cada vez pensemos menos en tener hijos. Tal vez quererlos criar pues demasiado bien, estar conscientes de esta responsabilidad que, como tú muy bien dices, es muy grande. ¿Se está reflejando de esa manera? ¿Pudieras evaluar? Yo quisiera pensar que es por conciencia. Sí. Y no por egoísmo. Exactamente. Porque la verdad, un hijo ahora mismo implica una inversión económica enorme, gigantesca. Que no lo significaba antes. No. Implica tiempo, cada vez tenemos menos ayuda. Antes que si las abuelas se involucraban, ya son muy pocas las abuelas que dicen tráeme los nietos y yo los cuido. Sí, señor. Cada vez son menos. Sí, sí existen. Entonces, creo que para ser padres responsables, la pareja debe sentarse a analizar realmente cuántos hijos podemos tener para que sean hijos con valores, hijos estables, hijos que podamos aportar de manera positiva a la sociedad. Tú sabes, Sarita, que tú has tocado un punto muy importante en nuestra sociedad dominicana, que es el punto de las abuelas. De hecho, vemos que en las zonas rurales principalmente, las abuelas eran que criaban las abuelas, las muchachas se iban a trabajar, muchas también eran madres solteras y esas, cuando se convertían en abuelas, criaban de nuevo. Ya esto cada vez es menos. ¿Cómo tú evalúas la presencia de los abuelos en el futuro adulto y que también son esos cuidadores a los que te referías en el primer segmento y también se puede desarrollar un tipo de apego con ellos y su efecto en lo que sería el adulto posterior? El rol de la abuela es distinto al rol de la madre. Una madre tiene la responsabilidad de criar, de educar, de supervisar. Una abuela tiene un rol distinto porque ya crió sus hijos, ya no tiene esa responsabilidad primaria y por eso es que vemos que decían, pero tan estricta que tú eras conmigo y tan débil que eres con eso. Tú nunca me dabas chocolate o nunca me dabas helado. Y realmente es una relación mucho más relajada, valga la redundancia. Los abuelos nutren emocionalmente, es un amor diferente, es un amor
gigantesco. Es como un extra, es como un dulcito, es como el postre. Es el postre. Y los nietos disfrutan tanto esos abuelos, porque se sienten amados, no se sienten evaluados ni criticados, se sienten apoyados. Es como mi confidente y quien me apoya, y es una extensión de, ¿verdad?, de sus hijos. Sí. Y realmente es increíble y positivo esa relación con los abuelos. Pero no podemos delegar en los padres, porque hay hijos que pretenden que sean sus padres y realmente ¿cuándo van a terminar? Claro, Ya ellos cumplieron. Claro. Yo me acuerdo, un testimonio, mi mamá siempre decía, hay dos momentos importantes en la vida de un abuelo: cuando los nietos llegan y cuando se van. Ay, sí, yo lo creo Porque así. se cansan. Claro. Un niño de 1 o 2 años y los abuelos atrás corriendo, eso es imposible. Es imposible. Es imposible. Bueno, Sarita, vámonos a la pausa. Y cuando volvamos, vamos a desarrollar un poco más el tema de los apegos. Y qué resulta esto en la vida posterior y por qué pasan. Porque vemos, como tú dices, personas que no le interesa salir de su casa, que viven muy cómodos, aunque hay un fenómeno nuevo que el joven se casa mucho más tarde porque lo tiene todo resuelto en la casa de sus padres. Muchas veces le hacen la ropa, le hacen la comida, tienen todo, lo tienen todo, y como tú decías, involucrarse en un proyecto de familia en este momento, además del compromiso que requiere, también es un costo económico muy alto. ¿Qué está pasando en estos casos? Volvemos de inmediato. Conversamos hoy con Sara Guerrero, hablando pues de todas estas dinámicas familiares que tanto nos interesan, porque, bueno, del hogar, de las familias, se hace país, se hace ciudadanía. Todo lo que somos lo debemos a esos años primeros de nuestras vidas. Y hablamos de los apegos, hablamos de la mujer que trabaja, hablamos de ese equilibrio que tenemos que tener los padres, y principalmente la mujer, como dice la doctora, después que tiene ese niño, esa criatura, tantos meses en su cuerpo, ¿verdad?, en su vientre, que sale al mundo, el niño no distingue cuál es la diferencia entre él y la madre. Sarita, los apegos, ¿cómo no crear actitudes que pudieran ser negativas? Los tipos de apegos, estos hombres y mujeres que se quedan en la casa, bueno, a veces los padres decimos, bueno, pero ya está bueno, ya vamos a ver, ¿verdad? Eso a son de chiste, pero al final en serio también, ¿verdad? Lo oímos mucho, bueno, pero es que fulano no se quiere casar, fulana no se quiere casar, está demasiado cómodo en la casa, y lo que pasa es que las madres y los padres los acomodamos demasiado, pero también ¿qué hacer? ¿Cómo reaccionan los padres ante esta situación que se da mucho ahora, porque también son sus hijos, y por qué el muchacho no emprende su propia vida por su cuenta? Yo diría que lo propio es analizar cada caso en particular, porque no hay una sola causa universal. Cada caso es distinto. Está el hijo que por alguna razón no ha sido exitoso profesionalmente. Por ende, tiene muchos deseos de mudarse y de tener una vida independiente, pero no tiene los recursos. Entonces se ve frustrado, enchonclado en la casa de los padres. Está la persona que no cree en las relaciones interpersonales, que se visualiza como un solitario, pero no tiene por qué quedarse en casa de sus padres. Exacto. Puede tener una vida independiente. Está el caso de madres que generan una codependencia del hijo. Cuando yo mencionaba ahorita que hay madres en los tiempos de antes que tenían hasta 12 hijos, la idea era que por lo menos uno se quedara con ella, no se viera sola en la tercera edad, y que tuviera, mientras más hijos, más van a proveer para mí en el futuro. Entonces, con esto estamos castrando a los hijos y le estamos cargando con una responsabilidad que no les corresponde.
Los hijos son, como dicen por ahí, prestados. Es un paréntesis, es un tiempo donde nosotros los vamos a nutrir para que ellos hagan su vida. Yo creo que la naturaleza nos da un buen ejemplo con los pajaritos. Mira que cuando salen del huevo, la mamá los alimenta de pico a pico. Los enseña a volar y después ya ellos se las buscan y salen volando solos y crean su propia independencia. Entonces, las madres, los padres en general, tenemos que criar hijos independientes. Decía la Madre Teresa que los hijos se crían con un poco de hambre, un poco de frío, para que ellos no se sientan merecedores de todo, no le tengamos que dar todo y ellos salgan. Y también en psicología, yo soy muy creyente de que como madres sabemos que hacemos un buen trabajo cuando los hijos se van y no vuelven. Es verdad, claro que sí. No es que no vengan a saludarnos. No, por supuesto. Es que no vuelvan al nido a vivir porque ellos ya son responsables de su propia vida. Y que pueden ejercer su individualidad con eficiencia, con responsabilidad, con éxito. Un hijo que se divorcia, que tiene que volver a la casa, que perdí el trabajo, que no puedo pagar la casa. Entonces ahí hay que cuestionarse qué pasó. ¿Me entiendes? Entonces fíjate que tenemos los dos casos. Tenemos los hijos que vuelven porque no pueden tener su propia vida y tenemos los padres también que dependen exclusivamente de los hijos. Exactamente. O sea que ahí tenemos los dos extremos, que ambos son malos. Cada uno tiene que tratar de, bueno, pues de formar su vida, que puedan tener un camino hacia el fin, como es natural. Ahora bien, la vejez de los padres es natural también, y sabemos que ellos se apegan mucho más ya a ciertas edades que necesitan más a uno. Y como dicen, son esquemas que se repiten porque así como éramos muy apegados a nuestros hijos, en el buen sentido, no en demasía, sino tratando de que ellos tuvieran un desarrollo, pues también al final tenemos que ocuparnos un poco más de los padres. Y esto es un tiempo que tenemos que destinar. Y muchas veces yo he visto amigos que dicen, bueno, yo ahora mismo estoy totalmente dedicada o dedicado al cuidado de mis padres, que tampoco debe ser porque cada uno tiene que tener su propio rol, su propia vida, pero también pasa y es esto delicado. Los extremos no son buenos. Los extremos no son buenos. No es buenos. que abandonemos a nuestros padres, a nuestros adultos mayores, claro que no. Tenemos que responderle. Pero ya ahí nos meteríamos en otro tema, en otro tema. La relación de pareja y eso. Pero lo importante es el equilibrio, como dijimos. El equilibrio. Volvamos a los apegos entonces, Sarita, porque me gustaría abundar sobre este tema. Cuando un joven o una joven se apega más de la cuenta y no tiene una individualidad, vamos a decir, definida, puede esto reflejarse en su vida futura, en su trabajo, en su pareja, en la independencia más bien que esta persona tendrá. ¿Cómo solucionar esto y cómo darse cuenta? Porque tú me decías que cuando una persona va al psicólogo porque se ha dado cuenta que tiene este problema, pues es mucho más fácil ponerle una terapia, reconocer cuál fue el origen de este problema. Pero generalmente estas personas muchas veces no se dan cuenta y quizás se da cuenta la pareja, pero a la pareja no se le hace caso. ¿Cómo desarrollar esto para poder solucionar problemas? Como te decía, se requiere esa demanda terapéutica personal. Entonces la persona necesita darse cuenta de que hay algo en su tipo de relación, en su sistema emocional, que le está impidiendo tener relaciones sanas y de éxito con los hijos, con la pareja, en el trabajo. Hay personas que llegan a un lugar y contaminan el ambiente porque espera, hace alianzas, crea chismes y crea como un ambiente tóxico. Entonces ahí el común denominador es esa persona, tiene que revisarse. Fíjate, la autoestima tiene mucho que ver y la seguridad en sí mismo. Una persona que no apuesta a sí mismo, que no confía en sí mismo, que no tiene esa autovaloración, va a depender mucho del reforzamiento externo, de que me digan que lo hago bien. Son esas mujeres, tú me quieres, pero tú lo sabes. No, pero repítemelo. A los hijos también se los repiten continuamente.
y llega, pasa de ser algo gracioso y agradable a ser algo que presiona. Sí. Son esas personas, en inglés hay un término que yo uso mucho, se llama needy, una persona necesitada todo el tiempo de esa aprobación externa. Y es porque ella misma no lo tiene, esa persona. O sea que estos apegos en la niñez, generalmente de la madre hacia los hijos, se reflejan no solamente en la relación futura de pareja, sino en los trabajos, en las responsabilidades, y va a ser, y generalmente es una falta de autoestima. Sí. Pudiera darse porque ese es término. Una de las consecuencias de un apego ambivalente o en un apego evitativo, que la persona no confía en sí misma. Porque fíjate cuál es la dinámica. Mi mamá me trajo al mundo, pero yo no soy importante para mi mamá. Si no soy importante es porque hay algo mal en mí. Y por eso no me quiere, por eso no pasa tiempo conmigo. Así es como se lee a nivel cognitivo. Entonces yo nací chueco, o hay algo mal en mí o algo que me falta. Entonces la autoestima se va Pero al entonces, piso. Sara, este niño que lo que la mamá le ha demostrado toda la vida es que él va, que ha sido criado con exceso de amor, ha sido leído en su cerebro porque una cosa es el abandono, una cosa es que ese niño ha sido abandonado y no ha sido querido, y otra cosa es exceso de amor. ¿Cuál es la diferencia en el futuro adulto de estos dos casos? Fíjate, un niño que ha sido criado engreído, exacto, porque hay una diferencia. Engreído, claro. Sentir amor por tu hijo no quita que tú le des corrijas. un toque de realidad. Claro. Es decir, estas madres que le dicen a sus hijos, tú eres el más inteligente del curso, tú eres el más bello del curso, tú eres el que mejor juega fútbol. Señor, eso no es cierto. Claro. Porque entonces cuando el niño ve que hay otros niños que juegan fútbol mejor que él, y mi mamá me está diciendo qué pasa, el niño deja de creerle a la mamá. Me está hablando mentira. Sí. Entonces deja de confiar. ¿Me entiendes? Sí. Y a la vez hay madres que nutren tanto que entonces el hijo se cree merecedor de todo. Sí. Porque yo hago y ya mi mamá me tiene todo. Yo no tengo que hacer el mínimo esfuerzo. Sí. Entonces, no, esa no es la vida real. Y eso se refleja en que va a ser una persona no funcional. Exactamente. Y que se va a creer el centro del universo, merecedor de todo, no va a tener la necesidad de dar ni a la pareja, ni a los hijos, ni a nada, sino recibir, como un narcisista. Y entonces eso versus al niño que se siente desprotegido, que también al final va a tener también una patología contraria pero parecida. Sí. Contraria pero parecida. Entonces debemos de estar conscientes de mantener un vínculo sano, un vínculo seguro con nuestros hijos. La dificultad de mantener vínculos sanos y seguros, o sea, equilibrados, es difícil en algunas personalidades principalmente, porque es lo que decimos, cuando hay una herencia de vínculos sanos por generaciones, esto se va haciendo una costumbre. Pero cuando hay familias disfuncionales, estos vínculos, pues entonces también tú sabes que también hay una dependencia de los amigos, tanto en el hombre como en la mujer, hay una dependencia excesiva del amigo de turno que generalmente acaba defraudándolo y entonces también esto no es sano. No. O sea que volvemos a lo mismo, son apegos más allá de lo común. Y una necesidad, es decir, de unas aprobación, expectativas irreales de la otra persona. Exactamente. Entonces, como no se recibe lo que se espera porque es irreal, pues ya viene el decalabre. Me traicionaron una vez más, me abandonaron y estas personas pueden terminar con una depresión. Esa personalidad que requiere, de una persona que requiere todo el tiempo personas a su alrededor, no es que todos no lo necesitemos, pero por ejemplo, si es la esposa o la esposa que esté ahí, que sea muy dominante, si es el hijo que esté ahí, que me esté atendiendo todo el tiempo, también con los amigos pasa, quizás en las mismas relaciones de trabajo hacen una amistad con una persona, es un temperamento
que genéticamente puede ser también que viene con problemas emocionales o generalmente es aprendido? Fíjate, yo pienso que es a nivel emocional. Son personas inseguras que necesitan rodearse de esto y de este esquema de autoridad para ellos sentirse seguros y empoderarse, validarse, porque no pueden mantener relaciones horizontales. Exacto. Tienen que ser Exacto. verticales, Sí, ellos arriba. sí, exacto. Y eso es, uno se da cuenta cuando conoce a una persona fácilmente de esto. No es tan difícil identificarlo, de manera que cuando, tanto en las amistades, que ocupan un lugar bien importante en nuestra vida, como con la pareja, ya con los hijos es un poquito más difícil porque es una relación demasiado de cerca, pero uno lo puede identificar. Para terminar, Sarita, ¿cómo identificamos rápidamente una persona de este tipo? Y en el caso de las madres a los hijos, ¿cómo mantener ese equilibrio? Tenemos un minuto. Cada familia tiene sus propias reglas. Entonces debemos identificar cuáles son las reglas de mi familia para que los hijos no se comparen. Pero debe de primar el amor, aunque el amor no invalide la corrección. Te doy disciplina porque te quiero, te digo que no porque te quiero. El amor no se condiciona. Si saca buena nota, te doy un abrazo. No, yo te quiero, aunque no esté de acuerdo con lo que estás haciendo. Estar presentes, conectar con los hijos. Queremos subir a los hijos a nuestro nivel. Nosotros tenemos que bajar al nivel y los intereses de nuestros hijos. Y con eso vamos a estar garantizando un adulto estable. De que no van a venir dificultades, claro que sí, porque en la vida nada es estable. Pero ese hijo va a contar, ese adulto, con las herramientas para lidiar con la adversidad. Así es, no es tan sencillo, pero estos consejos nos ayudan mucho. Por eso tenemos que tener siempre a mano quien nos aconseje con seguridad, con ese conocimiento de haber tenido una experiencia de estudios, basados en teorías y basados en la práctica. Muchas gracias a la doctora Sara Guerrero por acompañarnos en esta mañana. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.